Hola, mi nombre es Dulce María Navarro Cruz y hoy te presentaré el volumen de una esfera. Sabemos que el volumen de una esfera es igual a 4/3 de pi por radio al cubo, pero ¿cómo fue deducida esta fórmula? En este video te lo explicaré. Esta fórmula fue desarrollada por Arquímedes, el cual planteó que, al comparar una esfera con otras figuras geométricas inscritas dentro de un cilindro, se puede deducir su volumen. Específicamente, Arquímedes partió de una esfera de radio r, un cono recto con altura r y base de radio r, y un cilindro circular recto que de igual manera tenía base de radio r y altura de r. Posteriormente, realizó un corte mediante un plano paralelo a las bases a una misma distancia d, y enlistó las siguientes observaciones. En el caso del cilindro recto, el corte deja al descubierto un círculo de radio R mayúscula. En la semiesfera, el corte deja al descubierto una circunferencia de distinto radio que identificaremos como R minúscula. Si imaginamos un triángulo rectángulo, notaremos que la hipotenusa correspondería al radio R mayúscula de la semiesfera. Y conociendo que los catetos son d y r minúscula, podríamos expresarlo mediante el teorema de Pitágoras como r mayúscula al cuadrado es igual a r minúscula al cuadrado más d al cuadrado. Por último, el corte en el cono recto deja al descubierto una circunferencia cuyo radio es d, puesto que al tener un cono con mismo radio y altura, se formaría un triángulo rectángulo cuyos otros dos ángulos serían de 45 grados, siendo entonces también un triángulo isósceles, con catetos iguales, y como ya conocemos uno de ellos, que es igual a d, entonces el otro también lo sería. Al realizar el corte, las tres figuras mostraron una similitud. Se dejaba al descubierto una circunferencia. Sabemos que la fórmula del área de un círculo es igual a pi por radio al cuadrado. En la semiesfera, el círculo del corte tendrá la siguiente área. Primero despejamos r minúscula del teorema de Pitágoras anterior y sustituimos en la fórmula del área del círculo, lo que nos quedaría que el área de esta sección es igual a pi por r mayúscula al cuadrado menos pi por d al cuadrado. En el caso del cono recto, el área del círculo del corte será igual a pi por d al cuadrado, y en el cilindro el área del círculo del corte será igual a pi por r mayúscula al cuadrado. Por lo que podemos observar que si sumamos el área de la semiesfera y del cono recto, obtendremos el área del círculo del corte del cilindro. Pi por r al cuadrado menos pi por d al cuadrado más pi por d al cuadrado es igual a pi por r al cuadrado. Por lo tanto, la sección del cilindro es igual a la sección de la semiesfera más la sección del cono. Estas secciones son rebanadas de las figuras. Si unimos varias secciones obtenidas mediante el corte a diferentes distancias d, podemos obtener el volumen de las figuras, por lo que podemos deducir que según esta relación también se cumpliría que el volumen del cilindro es igual al volumen de la semiesfera más el volumen del cono. Despejando el volumen de la semiesfera, nos quedaría que el volumen de la semiesfera es igual al volumen del cilindro menos el volumen del cono. Por fortuna, para ese momento se conocían las fórmulas del volumen del cilindro y el volumen del cono. El volumen del cilindro es igual a pi por radio al cubo y el volumen del cono es igual a 1/3 de pi por radio al cubo. Sustituyendo, el volumen de la semiesfera es igual a pi por radio al cubo menos 1/3 de pi por radio al cubo, lo que nos da igual a 2/3 de pi por radio al cubo. Al ser una esfera dos semiesferas unidas, entonces el volumen de la esfera es igual a 2 veces el volumen de la semiesfera, lo que nos da igual a la fórmula del volumen de esta, que es igual a 4/3 de pi por radio al cubo. Así fue como se obtuvo el volumen de una esfera. Muchas gracias.